decía anteriormente, la dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Tenemos que saber que al momento de nosotros expresarnos, si no pronunciamos las palabras tal y como se escriben, entonces eso puede tergiversar nuestro mensaje y no puede llegar de forma eficiente a quien lo está escuchando. Es por eso de suma importancia nosotros poder adecuar el discurso, adaptar el texto al contexto y decir las cosas tal como son. A veces nos encontramos en escenarios con personas que nos dicen, ¿comiste espaguetis hoy? Porque estás hablando como muy fino. Lo que pasa es que como dominicanos, en la mayoría, por no decir todos, estamos acostumbrados a nosotros no escuchar a una persona expresarse de forma adecuada, que es lo correcto. Y cuando escuchamos a alguien hacerlo, entonces decimos, ay, ella es muy fina o él es muy fino. Pero no es que seamos finos, es que es la forma correcta de nosotros poder expresarnos y es lo adecuado hacerlo de esa manera. Por eso, a partir de hoy yo te invito a que analices este punto y a que puedas implementar y emplear todo lo que tiene que ver con la dicción. Esto te va a ayudar muchísimo a tener una mayor expresión, a poder conectar mejor con tu audiencia y la gente te va a prestar más atención cuando tú puedes transmitir un mensaje de forma correcta y adecuada. También dentro de todo esto nos encontramos con lo que son las pausas en la oratoria. Dentro de la oratoria existen ciertas pausas que nosotros tenemos que hacer. Nos encontramos con la pausa gramatical. Está determinado por los signos de puntuación. Muchas veces hablamos y creemos que al hablar no tenemos que implementar o emplear signos de puntuación. No importa la coma, no importa el punto, no importa el punto y coma, no importa nada de eso. Porque estoy hablando, entonces tengo que hablar corrido porque como me estoy expresando de forma verbal, no es necesario implementar los signos de puntuación porque esto solo se implementa cuando estoy escribiendo. Pues déjame sacarte de ese error. Uno de los errores graves que cometemos muchas veces es que pensamos que al hablar no tenemos que emplear los signos de puntuación y los mismos son de suma importancia al momento de expresarnos, porque si no lo haces entonces tu mensaje puede llegar de forma incorrecta a la persona que te está escuchando. Los signos de puntuación, las S, todas esas cosas son sumamente importantes al momento de expresar un mensaje, porque puede ser que si quitas o pones, entonces no pueda llegar tu mensaje de forma adecuada. Se pueda sujetar a malas interpretaciones. Por eso te invito a que leas muy frecuentemente, te mantengas leyendo libros. Eso te va a ayudar a tener una fluidez, a poder ampliar tu acervo verbal y también te va a ayudar a poder adquirir nuevas palabras y a que tu mecánica de dicción pueda mejorar y perfeccionarse cada día más. Otra pausa que tenemos dentro de la oratoria es la pausa intencional. Son esas pausas que premedito, es decir, lo hago con intención. Se da de manera intencional. Por ejemplo, yo estoy hablando con una persona, tengo una botellita de agua y me la tomo. O pregunto algo antes de yo iniciar una conversación, hago una pregunta como para hacer un preámbulo, también es una pausa intencional. Y está la pausa emocional, que es aquella que debemos hacer cuando generamos una determinada emoción en una audiencia. Muchas veces pasa que estamos hablando con una persona y generamos una emoción por lo que estamos exponiendo. Tenemos que hacer esa pequeña pausa para que entonces esa persona pueda digerir esa información y nosotros continuar con lo demás. Hablando de todo esto de las pausas en la oratoria, es importante que nosotros, entonces, en este punto, vayamos a algo que yo sé que muchas de ustedes están esperando. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son miedo y pánico escénico. ¿Qué entiendes o has escuchado acerca del miedo o pánico escénico? Me gustaría saber qué has escuchado acerca de esto. Cuando hablamos de miedo escénico, nos referimos a un estado personal que reduce la efectividad comunicacional. Quiero repetirte este concepto. Es un estado personal que reduce la efectividad comunicacional.
Es de suma importancia que nosotros podamos trabajar con estas partes para evitar que nuestra efectividad comunicacional se vea afectada por un miedo que nos produce cualquier factor. La principal causa del miedo escénico es el pasado. Está científicamente comprobado que muchas personas viven en base a su pasado porque en el pasado, valga la redundancia, le pasó algún acontecimiento que produjo en ellos un miedo. Cómo nos trataron nuestros padres y familiares, las experiencias traumáticas quedan en el inconsciente de cada persona. Y es por eso que nosotros hagamos un análisis introspectivo para nosotros poder identificar si en nuestro pasado se produjeron algunos traumas que provocan que nosotros tengamos miedo o pánico al poder expresar nuestras ideas frente a un público determinado. Ahora bien, ¿qué debo hacer en el caso de que esté experimentando miedo escénico? Lo primero que tienes que hacer es identificar la situación y racionalizarla. Si no identificas qué es lo que te está generando miedo escénico, entonces no vas a poder contraatacar ese problema. Por eso es de suma importancia que primero identifiques y luego racionalices. Una vez que ya lo tienes identificado, puedes racionalizarlo y de esa manera lo vas a trabajar. Animarme a pensar que yo puedo crear un nuevo presente a partir de hoy. Yo no soy mi pasado negativo y lo que hicieron de ti no quiere decir que lo seas hoy. Por eso es importante que trabajes cada una de estas cosas si es que por alguna razón identificaste que en el pasado tuviste algunos traumas que te provocaron el miedo o pánico escénico. Pararse frente a un público, como les decía en videos anteriores, no es que vamos a hacer un personaje. Tenemos que ser auténticos y de la autenticidad nos va a ayudar a nosotros a poder hacerlo de forma espontánea, sin tener que experimentar incertidumbre o miedo de lo que los demás pensarán acerca de nosotros. Dentro del miedo escénico se producen los siguientes factores. Diálogo interno. Se produce como esa conversación dentro de ti. Y es importante que nosotros sepamos que la emoción, antes de ser emoción, primero es un diálogo. Tú comienzas en tu interior: yo no puedo, no estoy capacitada, no lo puedo hacer, no tengo la habilidad, tengo miedo, pero ¿qué yo debo hacer? Identificar el diálogo. Identifica la emoción que te genera miedo para que puedas contraatacarla. Racionaliza con preguntas poderosas que puedan desafiar tu creencia. Si el diálogo interno es negativo, entonces comienza por trabajar todas aquellas cosas positivas. Haz todo lo contrario a lo que se está generando en tu interior. Yo no puedo, yo sí puedo. Yo no tengo la capacidad, yo sí tengo la capacidad. Tengo miedo, lo voy a hacer conmigo, pero lo voy a hacer. Y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo también. Dentro del miedo escénico se produce lo que es el ego. Debo entender que no soy yo, sino que son los demás. Muchas veces estamos pensando mucho en nosotros y no se trata de mí, se trata del público al cual me estoy dirigiendo. Cuando entiendo eso, transformo mi ansiedad en placer. Y todo aquello que era una ansiedad ahora se convierte en algo placentero porque no estoy pensando en mí, sino que estoy pensando en los demás. Y una de las problemáticas también que produce el miedo escénico es la tendencia a la perfección. Tenemos que eliminar, señores, las llamadas expectativas. Construir acciones que me reten a que no todo tiene que ser perfecto y enfocarme en los demás antes de mí, porque las expectativas me las creo yo. Probablemente la gente esté esperando que tú des tu máximo potencial porque la gente sabe que tú eres buena o que tú eres bueno, pero tú estás pensando en todo ese miedo, en toda esa ansiedad y tu diálogo interno está ahí trabajando contigo. Si tú no contrarrestas eso, puedes tener un grave problema. Y es por eso que es de suma importancia que trabajemos todas estas cosas en conjunto. Y cuando logramos hacer esto, yo te aseguro que todas las buenas ideas que tienes dentro las vas a poder exponer de una manera auténtica, espontánea y dinámica. Porque hablar en público es ser tú misma. No te paras frente a un público a ser un personaje. El orador tiene que ser auténtico. Y para ello entonces te invito a que te grabes, a que hagas videos, a que hagas audios, a que te autoescuches, a que analices cuáles son los gestos que utilizas y todas esas cosas. Te aseguro que en lo adelante te van a ayudar a ser una excelente oradora y a exponer las buenísimas ideas que tienes dentro y a romper con todo miedo y pánico escénico.
Muchísimas bendiciones, mi hermosa comunidad. Para mí fue un placer poder estar con ustedes, esperando que este curso taller de oratoria les ayude muchísimo, y aquí estamos para servirles y a sus órdenes. Muchas bendiciones. Hasta una próxima.